Hola queridos estudiantes, vamos a hacer ahora la revisión a la guía de reforzamiento. Tenía varios ítems esta guía, pero vamos a empezar de lo más fácil a lo más difícil. El primer ítem era el vocabulario, en donde ustedes tenían que buscar la definición en internet o en algún diccionario y luego crear un ejemplo. El ejemplo era a partir de la palabra que habían buscado. Por ejemplo, yo busqué 3 definiciones para hacer el ejemplo y el modelaje a cómo ustedes tenían que resolver esta guía. Ameno fue la palabra que busqué, que significa que resulta agradable o placentero. Y eh, hice, hice un ejemplo a partir de eso. El ejemplo que yo creé fue: mi habitación es un lugar ameno para dibujar. ¿Ya? Eso es lo que usted tenía que hacer. Vamos a hacer el ejemplo con otras 2 palabras más para que a usted le quede más claro. Exhortar, que significa razone y ruego a que haga o deje de hacer alguna cosa. La verdad es que con esta palabra yo creé el siguiente ejemplo. El juez me exhortó de la condena, ¿ya? Luego ocupé la palabra vehemencia, ¿ya? Que significa apasionamiento, ímpetu, impulsividad con el comportamiento, ¿ya? Y el ejemplo que yo pensé fue que me leí el libro con mucha vehemencia, ¿ya? El segundo ítem que tenían que resolver tenía que ver con gramática, con lo que hemos ido trabajando en las clases, específicamente en reconocer las partes de la oración. Yo revisé su prueba de diagnóstico y me di cuenta de que la mayoría logró reconocer las partes principales de la oración. Hay algunas dificultades solamente en el tema de reconocer sujetos cuando no lo está o cuando hay más de un sujeto en la oración. Yo escogí 3 oraciones, lo hice en el cuaderno, así como está acá, como lo ven, y subrayé con color. Ya, escogí 3 oraciones. La oración que escogí fue: la profesora le requisó los cuadernos a 2 estudiantes, los buses se dirigen hacia el terminal y Renato tiene 2 años pero habla como si tuviera 4. ¿Ya? Esas fueron mis oraciones, yo aquí las fui destacando y reconociendo las partes. Por ejemplo, para primero tú hacer este ejercicio tenías que a lo mejor retomar la guía que yo te envié, que era como de reforzamiento en taller. ¿Y qué tenías que hacer? Revisar cómo yo discrimino el sujeto, el predicado, el verbo, los adjetivos, sustantivos, preposiciones, etc. ¿Ya? Siempre tenías que guiarte por la pregunta de quién se habla en la oración. Esa es la principal pregunta que nos va a llevar a encontrar el sujeto en la oración, ¿ya? Y el predicado, ¿cómo se encuentra? Básicamente, ¿qué se dice de la persona o qué se dice en la oración, ¿ya? Todo eso va a considerar predicado, ¿ya? Entonces, vamos con el primer ejemplo para ver cómo lo hicieron ustedes y cómo deberían haberlo hecho, ¿ya? Yo creo que lo hicieron súper bien, en todo caso. La profesora le requisó los cuadernos a 2 estudiantes. Bueno, la profesora es de quien se habla en la oración y a la cual se menciona, por lo tanto es el sujeto. Le requisó los cuadernos a 2 estudiantes, todo eso contempla el predicado. Dentro del predicado vamos a encontrar el verbo, que también se llama núcleo del predicado. En este caso va a ser requisó. Yo aquí lo marqué con café y le puse verbo. Luego está los, que es un artículo, cuaderno, que es sustantivo, el a, que es una preposición. Recuerden que las preposiciones son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Quizá me faltó alguna, durante, por ejemplo. Pero esas son las preposiciones, ¿ya? 2 estudiantes, que es un adjetivo, y estudiantes, que es sustantivo, ¿ya? Ahí y acá, la, que es un artículo, ¿ya? Ahí tenemos reconocidas todas las partes de la oración. Bueno, viene la segunda oración, que dice: los buses se dirigen hacia el terminal. ¿De quién estamos hablando? De los buses, por lo tanto eso es sujeto. Recuerden que los también es un artículo, ¿ya? Se dirigen hacia el terminal, todo eso es predicado, porque de eso de qué se está diciendo, ¿ya? Dirigen va a ser el verbo, el hacia, como bien dije anteriormente, es una preposición, el es un artículo, terminal, sustantivo. Y la última oración que tengo para ustedes es: Renato tiene 2 años, pero habla como si tuviera 4. ¿De quién estamos hablando? De Renato, por lo tanto él es el sujeto y también sustantivo propio. Recuerden nombre de persona, países, etc. ¿Ya?
Tiene va a ser verbo, al igual que habla y al igual que tuviera. Todo en alguna otra medida los verbos estarían conjugados o no. Ya 2 años lo podríamos considerar como un adjetivo numeral. Pero el pero no lo hemos visto, pero sí quiero que sepan que lo vamos a ir viendo más adelante. Es una conjunción adversativa, ¿ya? ¿Para qué se usan las conjunciones adversativas? Generalmente es para unir dos como oraciones o dos frases en donde la primera parte es como lo positivo y la segunda parte es lo negativo. Entonces el pero o la conjunción adversativa me va a hacer que yo pueda conectar estas dos oraciones, una que está en positivo y la otra que está en negativo, ¿ya? Entonces el pero, como dije, en conjunción adversativa, habla, verbo dijimos, el como, también es una conjunción, pero es una conjunción comparativa. Tus ojos son como dos perlas, ¿ya? Tú eres como tu hermano. Entonces el como siempre va a ser una conjunción que compara dos elementos, ¿ya? Tuviera verbo y 4 adjetivos numeral. Bueno, ahí tenemos las oraciones reconocidas. Espero que ustedes lo hayan hecho en la guía o en el cuaderno, así lo hayan colocado con diferente color y lo hayan marcado, ¿ya? Eso es con respecto al segundo ítem de la parte de la oración. El tercer ítem era de comprensión lectora, en donde ustedes tenían que leer 2 cuentos. El gato con botas, un cuento clásico, que yo se lo leo a mi hijo, por supuesto, y lo de Bremen, ¿ya? Bueno, esas preguntas que son de comprensión lectora muy específicas, las voy a revisar cuando ustedes regresen. Recuerden que en estas preguntas tú te tienes que ver cuáles son los elementos que aparecen en el cuento y que te van a dar indicios para cómo responder. Eso es muy importante y que tiene que ver con la inferencia, tanto explícita como implícita, ¿ya? Entonces ese ítem lo vamos a revisar cuando regresen al colegio. Recuerden que tienen que presentarme las preguntas. Y con respecto al último trabajo del book trailer o booktuber, en realidad lo que yo les pedí fue un booktuber, porque el book trailer se hace con imágenes en donde usted no está presente frente a la cámara, como lo estoy haciendo yo. Pero cuando yo le pido que usted se grabe frente a la cámara, eso es un booktuber. Ya, usted es el que anima, participa, etcétera, del video. ¿Qué tenían que hacer? Leer un cuento de los 26 cuentos para pensar y escoger uno solo. De ese, leerlo completamente, analizarlo, comprenderlo y luego hacer un resumen. Un resumen de qué se trataba este cuento. Al hacer el resumen, usted tenía que hacer una reseña, ¿ya? Y dar su opinión personal de qué se trataba. Generalmente estos cuentos yo se los di con el objetivo de que ustedes encontraran una moraleja. Siempre estos cuentos nos van a dejar una moraleja. Y es ahí donde yo quería que tú incluyeras tu opinión personal, ¿ya? Recuerden que tienen que seguir los mismos elementos de la pauta del booktuber, ¿ya? Incorporar el título, el autor, tu voz, recordar que tienes que tener buena dicción, buena modulación, entonación, etc. Espero que cuando nos volvamos a ver me entreguen ese video y ojo que lo más probable es que la lectura domiciliaria de los ojos del perro siberiano sea en este mismo formato, ¿ya? Así que esto fue una forma para que ustedes pudieran ensayar y prepararse para esta evaluación que va a ser de los ojos del perro siberiano. Un abrazo gigante, espero que estén muy bien, cuídense y por favor esto con calma. Recuerden que estamos en un proceso distinto, no se tienen que exigir tanto. Recuerden también cuidar sus emociones, su espacio y tratar de compartir más con su familia, que eso en este momento es fundamental para llevar una tranquilidad y una armonía. Un abrazo gigante, los extraño mucho, extraño sus voces, sus carcajadas, sus preguntas y espero volver pronto a verlos y a hacerles clase. Un abrazo gigante y nos vemos en otra oportunidad. Chao.